La pequeña Grace, en una estación de policía, estaba a punto de ser llevada por el Servicio de Protección Social, luego de que un incidente en la casa de sus padres adoptivos hiciera que sus vecinos llamaran a las autoridades y estos acabasen quitándole su custodia al volverse los principales sospechosos de una terrible acusación. En ese momento vio a la pareja pasar frente a ella, custodiada por un par de oficiales, e inmediatamente comenzó a llorar. Al ver la reacción de la niña, un policía decidió hacerle una sencilla pregunta, cuya respuesta los dejó a todos sin palabras, incapaces de salir de su asombro ante la impactante confesión que acababan de escuchar. Todo comenzó cuando Liam, el dueño de una reconocida red de restaurantes, y Julia, una carismática médico cirujana, decidieron unir sus vidas y darse el sí frente al altar. Pese a algunas diferencias, la pareja de casi 40 años de edad siempre se la había llevado de maravilla y tenía un sinfín de cosas en común. Una de estas era su gran cariño hacia los niños, por lo que no fue una sorpresa que pasados unos pocos meses comenzaran a intentar agrandar la familia. Después de intentarlo durante 7 meses, una tarde Julia le dijo a Liam con una gran sonrisa que tenía un retraso. Ambos se abrazaron muy emocionados y de inmediato agendaron una cita con el doctor. La gran alegría en sus rostros se borró por completo cuando éste les dio la devastadora noticia de que el retraso de Julia no era por un embarazo, sino por una menopausia prematura. Lo lamento mucho, tal vez podrían considerar otras opciones como la adopción, les dijo su médico intentando consolarlos mientras se le entregaba los folletos de algunos centros de adopción. El corazón de Julia quedó destrozado y cayó en una profunda depresión. Liam también se encontraba muy triste, pero a diferencia de ella, quien se negaba rotundamente, veía todavía una esperanza en la posibilidad de adoptar. No será lo mismo, sin importar que nunca seremos sus verdaderos padres, era lo que decía antes de encerrarse en su habitación cada vez que él intentaba hablar de la idea. El alguna vez feliz matrimonio poco a poco fue deteriorándose. Liam se esforzaba tanto como podía por salvarlo, pero estaba tan triste que a veces se le hacía imposible. Convencido de que debía hacer algo contundente, una mañana tomó uno de los folletos de adopción que le había dado el doctor y sin darle explicaciones a su esposa le ordenó que se subiera al auto y condujo en dirección a uno de estos. Al llegar, y Julia al caer en cuenta de dónde se hallaban, se mostró muy enojada y estaba a punto de marcharse, cuando una pequeña personita tropezó con sus piernas y una vez vio sus enternecedores ojos llorosos, cambió por completo de parecer. Grace había llegado al orfanato hacía unas pocas semanas atrás y desde entonces no había pronunciado ni una sola palabra. Siempre que alguien intentaba acercársele temblaba de miedo y huía a un lugar donde esconderse. Tras saber la razón de su inusual comportamiento, Liam y Julia no pudieron evitar conmoverse y desde entonces diariamente se pasaban horas en aquel lugar compartiendo con ella y los demás niños. Resulta que la pobre pequeña de tan solo 3 años, antes de ser rescatada por Protección Social, había tenido que soportar vivir los peores horrores y malos tratos bajo el cuidado de una madre que solo la usaba para conseguir ayudas y regalías de las que ella no veía absolutamente nada, por lo que además de sus traumas, ésta se hallaba desnutrida y en gran estado de abandono. Con mucha paciencia y cariño, el matrimonio poco a poco fue transformando el rechazo de Grace en aceptación, y fue así como al cabo de unos meses, a pesar de que seguía comunicándose por señas, la pequeña jugaba, corría y sonreía como los demás niños. El maravilloso e inexplicable sentimiento de amor paternal que se desarrolló entre ellos y Grace era tan intenso que ambos querían a la niña como si ésta hubiese sido realmente concebida por ellos. Julia, luego de admitir lo equivocada que había estado anteriormente, propuso a su marido comenzar los trámites para adoptarla y convertirse en los padres que la linda pequeña merecía tener.
Después de un largo proceso, finalmente Grace pudo mudarse con su nueva familia, quienes desde el primer momento la recibieron con la mayor de las alegrías y se entregaron de lleno a colmarla de amor para con ello borrar las huellas de su oscuro pasado. Grace siempre se mostraba muy feliz y se adaptó muy rápidamente a ellos. Sin embargo, había algo que les generaba cierta preocupación y era el hecho de que la pequeña todavía seguía sin decir palabra alguna y seguía teniendo pesadillas constantemente. Una tarde, durante una de las acostumbradas visitas de la representante de protección social que iba a asegurarse de su buen desempeño como padres, Grace comenzó a comportarse de manera extraña, por lo que la mujer, sin dar explicación alguna, les pidió a Julia y a Liam que los dejaran a solas. Minutos después, esta comenzó a gritarles muy alterada. Ellos no entendían lo que sucedía y fue entonces cuando ésta les mostró una serie de moretones que la pequeña niña tenía marcados en su espalda, dejándolos completamente desconcertados. Sin importar cuánto intentaron explicarle que no tenían idea de cómo la niña se había hecho aquellas marcas, la mujer se negó a escucharlos. La pobre Grace no hacía más que llorar y temblar de miedo mientras ésta la alaba del brazo y le decía a Liam y a Julia que se la llevaría y pondría la denuncia en las autoridades. Aquel escándalo ocasionó que fuesen sus propios vecinos quienes acabasen llamando a las autoridades. Ya en la comisaría, al escuchar las acusaciones de la representante de protección social, el jefe de policía de inmediato ordenó que les fuese quitada la custodia, se abriera una investigación en contra de estos y los encerraran mientras se esclarecían las pruebas. Un oficial le explicaba a Grace que tendría que irse de vuelta con la representante de protección social cuando sus padres adoptivos pasaron esposados frente a ellos, rogando que al menos los dejaran despedirse, y de inmediato la niña comenzó a llorar. Intrigado por su reacción, el policía le hizo una simple pregunta a la pequeña, quien al dar su respuesta los dejó a todos perplejos con una inesperada confesión. ¿Quieres que les permitamos despedirse de ti? No, respondió Grace, rompiendo su silencio por primera vez y desatando con ello decenas de murmullos cargados de sospecha en contra de Liam y Julia. No quiero despedirme, quiero marcharme a casa con ellos, con mis padres, mis únicos y verdaderos padres. Ellos solo me han amado, cuidado y protegido como nunca antes nadie lo había hecho. Yo solo quiero irme a casa, no quiero ir a ninguna parte con esa señora, continuó la pequeña, sorprendiéndolos a todos, y entonces se echó a correr directo a los brazos de Liam y Julia, quienes lloraban afligidos por sus dulces palabras y por al fin haber podido escuchar su dulce voz. Ahora más tarde, gracias a las declaraciones de Grace, la supuesta representante de protección social, quien era en realidad la madre biológica de la niña, quien valiéndose de artimañas cambió su identidad para poder llegar hasta ella y buscar la manera de llevársela nuevamente, fue finalmente puesta tras las rejas. Ella era quien había hecho aquellas marcas a la pequeña para así poder llevar a cabo su malévolo plan. Liam y Julia fueron liberados de inmediato y llevados de vuelta a casa junto a su hija, que no dejó de abrazarlos ni un solo momento. Sintiéndose libre de su pasado, Grace es ahora una niña plena quien sigue sorprendiéndolos a todos, pues posee un increíble talento para el canto que jamás habrían podido imaginar. La feliz familia cada día se demuestra a sí mismos y a quienes los rodean que la más poderosa conexión que une a los padres con sus hijos no es aquella que está en los genes, sino en el amor que sienten en su corazón. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios, dale me gusta y comparte esta historia. Te deseo un día lleno de bendiciones. Ahora te invito a conocer la siguiente reflexión a continuación.